Decimos los Juanes, así queda en familia. Juanma es director general de la Fundación Finnova y después tú presentarás a Juan Viesca cuando venga, director de fondos europeos de la Fundación Finnova. Gracias, Juanma, por estar aquí con nosotros y espero que esta sea una jornada muy provechosa para todos. Brevemente les comento, ambos días tienen un break, lo comento tanto en sala como para los que nos siguen en el canal de YouTube, que ya hay más de 100 personas conectadas. Y en la hora de almuerzo vamos a tener 60 minutos también de break para que lo sepan las personas que están en YouTube. Muchas gracias. Sí, pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, Pilar, muchas gracias a la delegación de la comisión por esta iniciativa tan interesante y a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en estos talleres prácticos hoy y mañana. Represento a una fundación europea que se ocupa de Finnova, es Fundación para la Financiación de la... Somos una entidad sin ánimo de lucro, sin ánimo de quiebra, más importante todavía. Tratar de acercar las metodologías de la Unión Europea, de la Comisión y el acceso a esos fondos europeos, sobre todo en el campo de innovación. Lo que hemos preparado en estos talleres es a través de unos ejemplos prácticos que luego tendrán algunos, hemos traído unos roll-ups de proyectos reales que podrían inspirarnos y que ha financiado la Unión Europea con distintos programas en distintas materias que entendemos que son muy relevantes, que están alineados con los objetivos de la Comisión y que son relevantes para la situación del país, ¿no? Como para nosotros esto es una herramienta de diplomacia económica por parte de la sociedad civil. Somos una fundación privada y estamos encantados de poder colaborar con ese enfoque multidisciplinar. Universidades, sabemos que nos están siguiendo y saludos a los que están virtualmente. También hay municipios, también hay ONGs, hay asociaciones, hay empresas. Para todas ellas, esta metodología de colaboración público-privado puede ser relevante. En este campo hemos traído, se van a llevar de estos talleres metodología. Espero que hagan también networking entre ustedes, porque puede ser relevante. Y también nos hemos permitido traer algunos resultados de proyectos europeos que están a su disposición, sin coste alguno, por supuesto, que son, pues por ejemplo, cursos de programas con microcertificaciones en el campo de eficiencia energética y en energías renovables, que lo ha financiado también la Comisión Europea. Y ese es con la idea de que ustedes tienen las capacidades para desarrollar y hacer consorcios, que hay muchas entidades. Normalmente en todos estos consorcios, los programas que vamos a presentar se requieren socios europeos. Yo creo que Venezuela está en la línea de salida para ir aspirando en entrar en nuevos proyectos, eso irá saliendo, y también en nuevos programas. Hay programas que son de innovación jurídica tan importante. El sector es un país petrolero, energético. Todo el tema, hay retos como el flower gas, que hacer con cómo ser más eficiente con ese 40% del gas que hoy se quema con antorcha y que lo podemos transformar en energía. Es un reto que tienen también en Argentina, en Vaca Muerta, es un reto que tienen en Europa. Hay tecnologías para aprovechar esa energía. Por supuesto, creemos que hay un gran campo para todo lo que es agricultura sostenible, todo el tema del cacao, todo lo que es el agroturismo, también el agroturismo en café. Hay excelentes proyectos que ha financiado la Comisión a través del programa Alinvest Verde. Les transmito los saludos de partners de otros países de Iberoamérica que podrían estar más que encantados de sumarles a sus consorcios o que ustedes les sumen en convocatorias como puede ser Cooperación Triangular, que en el anterior periodo fue Adelante 2, y no nos olvidemos del tan importante programa Horizon Europe. Traemos dos ejemplos concretos de proyectos Horizon Europe que
podrían ustedes participar y que en el caso de entidades sin ánimo de lucro y de universidades pueden llegar al 100% de subvención. Eso sí, tenemos que entender que Horizon Europe es muy competitivo y se buscan los proyectos de excelencia en el campo científico y transferencia tecnológica. Para las pymes, que tenemos una gran apuesta metodológica para las pymes, para las startups, bueno, pues creemos que también metodologías de la DigiConnect, como el Startup Europe Awards, pueden ilustrar cómo identificar ese buen talento que hay para esas pymes que nos den su innovación. Y fíjense que para eso hay incluso programas que pymes o spin-offs o spin-outs de las universidades de base tecnológica que sean realmente disruptivas podrían participar y tener hasta 2,5 millones de euros, que es una cantidad muy importante de subvención a fondo perdido. Y bueno, lo que va buscando la Unión Europea es promover la innovación de impacto positivo y, por supuesto, fomentar esa colaboración. No quiero dejar de comentar la innovación social, la dimensión social tan importante en ese principio de lucha contra la pobreza, en ese principio de generación de los nuevos empleos. Los nuevos empleos también, ¿verdad? No solo en Europa, sino aquí en Venezuela nos comentaban pues que hay una gran necesidad en la economía de los cuidados, lo que se llama la Silver Economy, y también, también desgraciadamente Venezuela sufre igual que en Europa y que otros países, ese repunte que hay en el drama del suicidio de jóvenes y adolescentes. En España, que es donde tengo datos actualizados, el 9,2% de los jóvenes entre 12 y 20 años se han intentado suicidar al menos una vez. Es la principal causa de suicidio y es un problema sociológico enorme, fruto de muchos temas como pueden ser el ciberacoso, el aislamiento, la no gestión de la frustración. De esto también hay muchos proyectos y hay un foco en la parte de las enfermedades mentales, que nos confirman que aquí también en Venezuela hay zonas donde hay un montón de suicidios y hablamos, por supuesto, de personas que sufren depresión, anorexia, bulimia. Bueno, todo esto requiere y genera, estamos con varios proyectos que están generando new skills, nuevas capacidades para prevención temprana de lo que tiene que ser una sociedad inclusiva y con visión social. Respecto al tema de nuevos empleos, creemos que en toda América Latina, también en Venezuela, existe un gran potencial en lo que nosotros llamamos economía circular. Y aquí estamos desvelando algo que venimos trabajando. Yo creo que la Unión Europea, sin duda, es como región o como organismo internacional, tiene el liderazgo intelectual en el campo de economía circular. ¿Qué es eso a nivel básico? Significa con un reciclaje, una depuración y una reutilización de aguas que en América Latina es más que mejorable. La semana que viene estaremos en Ibagué, Colombia, en la región de Tolima. Hemos promovido la cumbre de economía circular y en Colombia tan solo el 19% del agua se depura. ¿Eso qué significa? Que los ratios de muertes de niños pequeños por la bacteria E. coli son muy altos. Y en otros países de América Latina también y en África también. Bueno, todo lo que es depuración de agua es importante. Les hemos traído el proyecto Horizon Europe One Blue, que tiene que ver cómo proteger los ecosistemas y la biodiversidad de los contaminantes emergentes, como son los microplásticos y los nanoplásticos. En los roques, ustedes tienen una naturaleza privilegiada. Venezuela tiene un potencial turístico bestial. Yo tuve el privilegio de estar en el año 2009 en otra misión. Hice Isla Margarita, Los Roques,
bueno, no es muy inteligente, no es muy grato tener todos esos residuos plásticos en determinados sitios. Hay que hacer un trabajo de concienciación ciudadana. Esos residuos, ya hay patentes, por ejemplo, de Argentina, que se pueden convertir en material de construcción para abaratar lo que son viviendas sociales. Ese es un reto también en toda América Latina, lo que ustedes llaman aquí barrios y que en otros lugares, bueno, en otros sitios son las favelas. Bueno, cómo poco a poco se puede, y hay iniciativas muy interesantes también financiadas por la Comisión en Guatemala, por ejemplo, con cooperativas de mujeres de mayores de 45 años que con tecnología están vendiendo viviendas sociales a un precio más que razonable porque utilizan nuevos materiales. Es un reto de Venezuela, también los de Europa. El principal problema social que tenemos hoy en Europa es el acceso a la vivienda de los jóvenes, no pueden pagarlo. Bueno, aquí por eso se ha creado una nueva área de housing, ¿no? Bien, creo que hay buenos ejemplos, hay países que llevan un proceso más avanzado a nivel jurídico. Yo destacaría Chile, que ya publicó en diciembre en Economía Circular con Corfo, en acuerdo Chile-Corfo, lo tienen en Internet. Ya la Unión Europea, para mí de manera muy inteligente, ha publicado esas prioridades para este periodo financiero y se han identificado 4 prioridades donde se van a concentrar los esfuerzos, que a nivel horizontal van a generar nuevos empleos y que tienen que ver en economía circular con gestión de aguas residuales, gestión con el residuo orgánico. No podemos seguir tirando todo lo que ustedes llaman relleno sanitario, que muchas veces no están impermeabilizados. En toda América Latina no hay ni una sola planta de tratamiento de baterías y pilas, que eso en Europa para nosotros te llama la atención, porque claro, si no en el agua con lixiviados te acaban llegando pues todo tipo de metales pesados que al final se acaban convirtiendo en contaminación de aguas que acaban restando productividad a la agricultura, pero también enfermedades al ser humano, ¿no? Todo eso es lo que significa economía circular. Quería terminar con Chile explicando, porque tenemos que ver cómo lo hacen otros, ¿no? En Chile otro de los retos ha sido el reto de la moda sostenible. No se imaginan la cantidad de residuos que generan el sector textil, antiguo calzado, la misma ropa digamos, las sábanas en los hoteles. Todo eso es un volumen brutal. Un volumen que podemos llevarlo a relleno sanitario o podemos generar empleo. Tenemos ahí varios proyectos, luego les mostraremos algunos proyectos que ha financiado la Unión Europea. Estamos entusiasmados trabajando con el clúster de moda sostenible de Perú, con la Cámara de Comercio de Bogotá y ustedes, los venezolanos, por carácter, y conozco desde hace años el primer emprendedor que tuvimos en el año 2012 en la aceleradora de Finnova en Bruselas, era venezolano, está en esta sala, es don Carlos Corao. Y bueno, yo veo los venezolanos es gente muy esforzada, trabajadora, con mucha iniciativa. Aprovechen eso, que lo tienen como carácter del pueblo. Y les decía el tema textil y la cuarta prioridad que ha definido la Comisión Europea con Corfo, que es la Corporación de Desarrollo Industrial de Chile, y lo cofinancian, es las placas solares al final de su vida útil. En un país con estos retos, ¿no?, de cortes energéticos, no es el único país con cortes energéticos. En España tuvimos uno hace unos meses que fue terrible, pero aquí seguro que podemos aplicar proyectos de Smart Grid. Hay un potencial brutal con la hidroeléctrica que puede ser un repositorio donde almacenar la energía con sistemas que funcionan, que es los excesos de energía los bombeo y luego los puedo turbinar cuando necesito la energía. Pero aquí habría que hacer una gran reflexión en conceptos como
la soberanía energética, como se ha hecho en Europa, desgraciadamente, por todo el tema de Rusia-Ucrania y con la actual crisis de Irán, hay que pensar en cómo mejorar la energía. No puede ser que hoteles de 5 estrellas, como el que estoy, no tengan una tarjeta que al salir se desconecta la energía. Y yo, si yo fuera poco responsable, dejo todas las luces encendidas y no pasa nada. Entonces, sí que pasa, que luego no hay energía y si eso lo hacen miles, pues es un problema. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a divertir estos 2 días. Vamos a intentar transmitirles, por un lado, todo lo que es la parte metodológica de proyectos, cuál es la lógica de proyectos. No están solos. Muchos de ustedes ya estarán con proyectos europeos, pero de verdad que hay toda una red, la red Alinves Verde. No están solos. Hay muchos de ustedes ya estarán con proyectos europeos, pero de verdad que hay toda una red, la red Alinves Verde. Artificial, la digitalización, que es tan importante, pero sobre todo aprender de otros qué se hace. Esos son proyectos europeos. Les presentaremos el proyecto Erasmus Raíces, que nos han aprobado recientemente, que tiene que ver con moda sostenible, pero también recuperar lo que son los saberes ancestrales por parte de comunidades indígenas en la reutilización de plantas del café, del cacao, para utilizar material de calzado, también del textil, pero también al mismo tiempo cómo se les forma en la importancia de reciclar. Termino con 2 ejemplos prácticos que ustedes van a entender. Lo que llaman aquí las llantas es un problema. Es un problema porque ustedes saben que cuando llueve es casi imposible vaciarlo. Los mosquitos están súper felices en las llantas. No voy a poner el ejemplo de Venezuela, voy a poner el ejemplo de República Dominicana. Recientemente tuvimos una reunión en Sevilla, en el Congreso Mundial de Startups, con un asesor directo del presidente, y nos explicaba el gran problema no medioambiental, de salud, porque obviamente el mosquito transmite dengue, malaria, y luego un joven forzudo con estas enfermedades no va a poder trabajar. Y habían tenido que inventarse una especie de subsidio social de $100. Mensaje: las llantas no pueden estar... Aquí llueve a veces de manera tropical, ¿no? Ayer mismo. Bueno, es que las llantas son un recurso. Es que las llantas las podemos transformar, pueden generar un empleo verde y las podemos transformar si sacamos la ferralla y obtenemos caucho procedente neumático usado y lo mezclamos con pavimentos, con asfaltos. Tenemos lo que se denomina pavimentos fonoabsorbentes. Pero esto no es tecnología de la NASA. Esto en el año 2000-2001, yo vengo del municipalismo, me ocupaba de estas cosas raras de fondos europeos y medio ambiente en el Ayuntamiento de Valencia, con la alcaldesa Rita Barberá, en paz descanse. Bueno, y lo hicimos. Y el que vendía pavimentos no quería, porque claro, el que vende pavimentos quiere cambiarlos cada año, ¿no? Esas rajas es porque se contrae y se dilata de manera no elástica. El caucho procedente neumático usado te da elasticidad. Pero es que también lo podemos utilizar mezclándolo con hormigón y con cemento en construcción. Podemos abaratar costes de materia prima, podemos inertizar un problema, y en Europa hay que aprender de lo bueno, pero también de los errores. Y para eso están muchos de estos proyectos pilotos live que nos pueden inspirar de qué se hace aquí. Y siguiendo ese ejemplo, ahora tenemos un reto. Hay un marco jurídico que en 2031 va a obligar en Europa, porque ¿qué se hacía antes con ese caucho procedente neumático usado? Se hacían parques infantiles para niños, si se caen no se hacen daño, y se hacían césped artificial. Bueno, ahora se ha descubierto que es un error. ¿Por qué? Porque ese tipo de caucho procedente neumático usado, que no es todo lo que sea poner en contacto al ser humano con productos no bio, no es inteligente. Bueno, pues los niños tienden a meterse
a chupar, si son pequeños a morder. Pues resulta que salen unos gránulos que si los ingieren, los respiran y van a los pulmones, bueno, pues el pulmoncito de un niño o de un adulto es incapaz de sacarlo de manera natural. ¿Y eso qué está generando? Genera que haya jóvenes o niños con riesgo de cánceres de pulmón, sin haber fumado nunca. Entonces, hay todo un plan ahora para recuperar eso. Bueno, por ley se va a obligar, hace falta un marco jurídico. ¿Y qué se va a hacer? Una de las cosas se puede inertizar. Pero es que con el aceite vegetal usado, aquí ustedes fríen todo. Los plátanos fríen todo, generan mucho aceite vegetal usado. Como en Europa. Yo vengo de una ciudad, Las Fallas, donde se fríen los buñuelos. Entonces el primer proyecto que me aprobaron en el Ayuntamiento de Valencia fue cómo evitar que la gente tirara esos aceites, esos puestos en la calle, freían y lo tiraban al alcantarillado. Mala idea. Por cada ser humano se calcula que hay 4 ratas en una ciudad. ¿Por qué ingieren ese aceite? Pues que encima me complica el proceso de depuración de aguas porque por densidad el aceite flota. Hay una tecnología muy simple que cualquier universidad química de aquí de Venezuela la conoce, se llama transesterificación. Lo que hacemos es, cogemos ese aceite de hoteles de Oreca, hoteles, restaurantes y catering, generamos glicerina y generamos un biodiesel, un diésel técnico, que funciona igual que un diésel. Bueno, pues lo hicimos con la flota cautiva de autobuses de la empresa municipal de transportes de Valencia en el año 2001. Y nos han copiado muchas ciudades. Hay mucha información disponible de manera transparente y gratuita en esa tremenda biblioteca que son los proyectos de la Comisión Europea, para bien y para mal. Entonces, aprendan de nuestros errores. Ahora cuando recolecten las llantas, no hagan parques infantiles, no es inteligente, pero se puede generar puede ser material de construcción. El pavimento, el cemento, me lo inertiza. O podemos hacer una pirólisis y podemos convertirlo en diésel, o puede ser hidrógeno verde. Pero bueno, la innovación es horizontal en todos los ámbitos de la vida. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, desde fuera y con la ignorancia de quien no vive en Venezuela, lo que conoces es por haber leído. Creo que el tema de energía es un rubro muy importante. El tema de la soberanía alimentaria hay que mirarlo, porque durante años pues, Venezuela ha vivido importando mucha alimentación. Pues es un país rico, puede cultivar más, puede tener esa soberanía alimentaria, esa soberanía energética. Luego el tema de salud, también para eso hay muchos fondos. Y el tema de formación. Y eso es lo que vamos a intentar durante estos 2 días. Mi compañero Juan Viesca y yo estaremos aquí. Quedamos a su disposición. Y lo que vamos a intentar es una dinámica, porque a veces en este tipo de talleres pasan cosas mágicas. Pues resulta que venimos unos raros de Bruselas, pero conectan, se conocen ustedes, porque para un proyecto ideal es bueno el meter en un mismo consorcio una entidad académica, quizás una ONG o asociación de colectivos desfavorecidos que busquen empleo, quizás un municipio, un ayuntamiento, que tenga la visión de la gobernanza, de vamos a hacer un proyecto piloto en el municipio, seguro que una empresa, que es la que luego va a gestionar, y luego el proveedor de la innovación. Y nada más, eso es lo que les quería decir de lo que venimos a hacer. Esto es un sueño. La Fundación Finnova se montó en el año 2009. Se basa en una experiencia previa de otra fundación, que era de un gobierno, el gobierno valenciano. Entre Juan y yo tenemos más de 60 años de experiencia profesional, que ponemos a su disposición. Nos apasionan los proyectos europeos de innovación y nos tienen a su disposición. Tenemos contactos, la Comisión Europea tiene redes súper interesantes que tienen que ver con redes de empresas. La red Alinves Verde me parece una red brutal. Miren,
por transparencia, la Unión Europea obliga a publicar los proyectos, una ficha de los proyectos, donde tienen los resultados, los promotores y los socios. No hace falta cogerse un vuelo para ir a Europa, que es costoso, desde aquí pueden conectar, me gusta su proyecto, vamos a hablar. Hay mucho interés en ese desarrollo propio. Y, en fin, en mi tierra dicen que el esfuerzo inútil lleva a la melancolía, y yo espero que después de 2 días el esfuerzo que han hecho en venir sirva para algo, y el esfuerzo que ha hecho la Comisión, Pilar, el esfuerzo que hemos hecho nosotros, pues que sirva para proyectos concretos. Y ojalá que dentro de un año pues seamos capaces de decir, se presentaron tantos proyectos Erasmus, estamos en un pequeño consorcio Horizon, porque cuando haya cuando se sepa, igual Pilar nos puede desvelar algo en el futuro, qué va a pasar con la nueva convocatoria del Inves Verde. Bueno, y luego también poco a poco habría que reivindicar en este nuevo periodo financiero pues que Venezuela pueda ser elegible de convocatorias muy interesantes, como es la convocatoria TAIEX, que es de capacitación en marco jurídico. La innovación no solo tecnológica, puede ser jurídica administrativa, para lucha contra las barreras jurídicas administrativas que hay. Campo energético. Hombre, yo creo que aquí habría que empezar a regular las comunidades energéticas, las empresas de servicios energéticos, las cooperativas energéticas que tan buen resultado han dado en Europa, y esa es una prioridad de Europa. Entonces, todo eso también en Europa, en varios países, se tardó en generarlo. Pero esos modelos existen. Les ponía el ejemplo de Chile. Yo mi primera misión en Chile fue en 2011. No existía un Ministerio de Medio Ambiente. No tenían legislación medioambiental. Ahí tienen el desastre del desierto de Atacama. Millones de toneladas del textil abandonados. Las mineras chilenas hacían sus operaciones y todos los ácidos los dejaban en ese parque natural, que es el desierto de Atacama, que es maravilloso. Las grandes llantas de esos, eso lo he visto yo, no me lo han contado, las grandes llantas de esos camiones de los mineros lo dejaban botado en el desierto. Bueno, pues se pusieron las pilas, han copiado y adaptado la legislación de sistemas integrados de gestión de residuos, como de scraps, y créanme cuando les digo que de todo ese reciclaje se genera empleo. Además nosotros estamos especializados en lo que llamamos tecnologías de bajo coste y accesibles, que permitan, hay tecnologías carísimas que yo ni hablo. La tecnología plasma, ¿funciona para residuos? Muy bien, es carísima, es inviable, no tiene sentido. Hay tecnologías muy baratas para depuración de aguas, depuración por lagunaje. Bueno, eso existe. Inspírense. Igual que estamos trabajando, y es muy grato a nivel humano, con los pequeños productores de café en Oxapampa, en Perú. Tenemos un proyecto al Inves Verde precioso, donde íbamos a hacer un proyecto magnífico de agroturismo, pero descubrimos, había pasado mientras Rusia y Ucrania, no podían pagar el coste del abono químico, que saben que se ha disparado y ahora todavía está más caro por el tema de Irán, porque tú para hacer abono químico necesitas la urea y necesitas el gas licuado. Si la ley de la oferta y la demanda, si eso lo incrementa en un 40%, los pequeños agricultores no tienen acceso. Y en el café eso significa que la planta de café, la Troya, la roca, hay distintas virus, el ojo de gallo, que matan la planta. Bueno, pues resulta que pueden hacer compost, que es coger la pulpa del café, bueno, se pueden hacer abonos bios aquí sin coste. Pero bueno, no quiero... Luego vamos a tener tiempo de ver en los ejes distintos proyectos. Estamos aquí para hacer networking y sin más le voy a dar la palabra a don Juan Manuel Viesca, que es el director de fondos europeos, antiguo funcionario de la Comisión
pero decidió que en Valencia, España, se vivía mejor. Bueno, lo decidió su mujer, ¿no? Él no decidió casi nada, claro. Y que es un gran experto. Él ha estado en la etapa de la comisión en proyectos de formación vocacional, un programa que se llama Leonardo da Vinci, y llevas en Finnova ¿cuántos años? De edad no hablemos, por favor. Bueno. Y entonces, bueno, y además él lidera toda la parte de formación, pues para gobiernos regionales, tenemos esa parte de formación que nos parece muy interesante, y ya también en estos días les hablaremos de metodologías nosotros creemos mucho en la juventud, en los jóvenes. Tenemos un programa muy ambicioso para formar jóvenes y ojalá en el futuro, ya hemos empezado a intentar convencer a alguna asociación aquí venezolana, pues que haya la posibilidad de que haya jóvenes que aprendan lo que es la metodología de la Unión Europea, y para eso está nuestra aceleradora de startups en Bruselas. Cada año estamos acogiendo a más de 90 jóvenes que aprendan la metodología, no solo de fondos europeos, es de lo que se trata el día de hoy. También creo que para los juristas es importante la parte legal, toda la parte legislativa, que nos puede inspirar aquí, y luego toda la parte de comunicación. Y sin más, yo interrumpiré a Juan, para eso soy su jefe, soy creativo, desordenado, y él le meterá orden y estructura para que ustedes aprendan. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juanma. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros. Agradecer a la delegación de la Comisión Europea el poder estar aquí, a Pilar. Y aparte agradeceros, felicitaros por esta excelente iniciativa, que yo creo que ya me gustaría que todas las delegaciones hicieran este tipo de actividades para poder acercar estos programas que muchas veces son poco conocidos, pero que pueden permitir a entidades de Iberoamérica, de América Latina, también el colaborar con entidades de la Unión Europea de tú a tú, de igual a igual, y que creo que había que aprovecharlas al máximo. O sea que muchísimas gracias y felicidades por organizar la jornada. Felicitar a Alejandra también por la excelente organización de la jornada, y también saludar a todos los compañeros y compañeras que estáis viéndonos desde Internet. Y me gustaría, como vamos a estar mucho tiempo juntos, que nos fuéramos ya relajando, que estuviéramos tranquilos y que por favor que pudiéramos hacer de esta jornada, vamos a estar hoy casi 7 horas, que si tuvierais dudas, si tuvierais cuestiones, si tuvierais comentarios, por favor, levantar la mano, los vamos comentando, ¿de acuerdo? Y vamos pues intentando resolver dudas. Y aquellos que estáis en Internet también, pues podéis, creo, presentar desde la plataforma dudas, cuestiones, todo lo que necesitéis, y las veremos al final de cada uno de los módulos, ¿de acuerdo? Para, pues bueno, pues intentar solucionar dudas, porque la verdad hoy venimos a contaros una serie de convocatorias nuevas a las cuales seguramente no estáis acostumbrados, porque tiene una metodología propia de la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Antes también de continuar, me gustaría, ya nos conocéis a todos, ahora me gustaría conoceros un poco a los que estáis aquí. Más bien saber un poquito qué sectores, qué tipo de entidades, ¿de acuerdo? Entonces, levantar la mano. A ver, centros de investigación, universidades, muy bien, centros de formación. Os agrupáis, os agrupáis por sectores, muy bien. Empresas, MIPYMES, asociaciones empresariales, tenemos de todo. Cámaras de comercio, sé que hay por ahí, muy bien, fenomenal. Tercer sector, ONGs, fundaciones, muy bien. Y a ver, administraciones públicas, nacionales, regionales, locales. Muy bien, fenomenal. Pues tenemos un poquito de todo y vais a ver que, digamos, todos los que estáis aquí vais a poder participar en mayor o menor medida en alguna de las convocatorias que vamos a comentar. Es decir, tenéis todos cabida en todas estas iniciativas que vamos a presentar, ¿vale? La verdad que muy contento. Y también por sectores, así un poco más o menos industriales. Industria, ¿no? Cacao, café, medio ambiente, hidrocarburos,
¿No hay nadie del sector de hidrocarburos? También. ¿Algún otro sector? ¿Alguien que quiera comentar algún sector en particular? Agua, muy bien. Reutilización de agua, potabilización de agua, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues sectores, como ya veréis, también pueden entrar. Bueno, vamos a ver. Presentarme también, Juan Biesca, he estado mucho tiempo en Bruselas, en la Comisión Europea, y junto con Juanma y yo, aunque como veis somos muy jóvenes, pero tenemos una muy larga experiencia, vamos a intentar transmitiros en este curso una experiencia de muchos años de trabajar en proyectos europeos, presentar propuestas y justificarlas. Y es un poco lo que vamos a intentar transmitiros, una metodología. No quiero, tenéis un montón de materiales, no son para estudiar, no son para memorizar, es intentar un poco comprender esta metodología, ¿de acuerdo? Vamos a transmitir nuestra experiencia y también pues una experiencia de Finnova, que está en Bruselas, estamos participando en, ¿cuántos? Más de 35 proyectos europeos, ¿de acuerdo? Somos la entidad que más proyectos al Invest Verde tiene de Europa, en diferentes sectores, cacao, textil, bueno, un montón de sectores. Y nuestra intención, pues bueno, va a ser transmitiros nuestra experiencia. Quitando una compañera que está allí, que levantó la mano antes, que ya dijo que habéis participado en una convocatoria de estas de gestión directa, ¿qué programa es el que participáis? Vale, pero no son de las europeas. Vale, vale. Creo que el único va a ser Carlos, el que ha participado en estas convocatorias. Pues bueno, aquí estáis acostumbrados a proyectos de Europay, de Global Gateway. Hoy vamos a entrar, como digo, en otro mundo muy particular, ¿de acuerdo? Y vamos a tener 2 sesiones, 2 días. Vais a tener todos los materiales colgados en la plataforma, todos los módulos que vamos a ver. Tenéis para cada una de las presentaciones enlaces donde vais a poder pinchar, hacer clic y os va a... Hidrocarburos. ¿No hay nadie del sector de hidrocarburos? También. ¿Algún otro sector? ¿Alguien que quiera comentar algún sector en particular? Agua, muy bien. Reutilización de agua, potabilización de agua, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues sectores, como ya veréis, también pueden entrar. Bueno, vamos a ver. Presentarme también, Juan Biesca, he estado mucho tiempo en Bruselas, en la Comisión Europea, y junto con Juanma y yo, aunque como veis somos muy jóvenes, pero tenemos una muy larga experiencia, vamos a intentar transmitiros en este curso una experiencia de muchos años de trabajar en proyectos europeos, presentar propuestas y justificarlas. Y es un poco lo que vamos a intentar transmitiros, una metodología. No quiero, tenéis un montón de materiales, no son para estudiar, no son para memorizar, es intentar un poco comprender esta metodología, ¿de acuerdo? Vamos a transmitir nuestra experiencia y también pues una experiencia de Finnova, que está en Bruselas, estamos participando en, ¿cuántos? Más de 35 proyectos europeos, ¿de acuerdo? Somos la entidad que más proyectos al Invest Verde tiene de Europa, en diferentes sectores, cacao, textil, bueno, un montón de sectores. Y nuestra intención, pues bueno, va a ser transmitiros nuestra experiencia. Quitando una compañera que está allí, que levantó la mano antes, que ya dijo que habéis participado en una convocatoria de estas de gestión directa, ¿qué programa es el que participáis? Vale, pero no son de las europeas. Vale, vale. Creo que el único va a ser Carlos, el que ha participado en estas convocatorias. Pues bueno, aquí estáis acostumbrados a proyectos de Europay, de Global Gateway. Hoy vamos a entrar, como digo, en otro mundo muy particular, ¿de acuerdo? Y vamos a tener 2 sesiones, 2 días. Vais a tener todos los materiales colgados en la plataforma, todos los módulos que vamos a ver. Tenéis para cada una de las presentaciones enlaces donde vais a poder pinchar, hacer clic y os va a llevar a las páginas web de la Comisión Europea, a bases de datos, a plataformas donde podéis presentar los proyectos, ¿de acuerdo? Y también tenéis un material complementario, que ya es el más duro, que son las guías oficiales de algunos programas, que hay veces que son muy extensas, la guía Erasmus son 400 folios, ¿vale? Si tenéis niños pequeños y no duermen, le dais la guía Erasmus, mano de santo. Yo os voy a intentar simplificar un poquito y las partes más interesantes de la guía, pero vais a tener estos materiales, ¿de acuerdo? Para
consulta y como apoyo para que los utilicéis. Entonces, primera sesión, el día de hoy. No os voy a hablar de ningún programa casi. Os voy a hablar de la metodología que tiene la Comisión Europea para realizar proyectos. ¿De acuerdo? ¿Hay algún ingeniero aquí? ¿Os suena Prince2, PMP? ¿Vale? Pues hace unos cuantos años, la reina Isabel II de Inglaterra, cuando iban por ahí construyendo infraestructuras fuera, tenían que hacer una gran infraestructura, un gran proyecto, y veían que con el paso del tiempo era un desastre. Porque no había metodología, si tenían planificación para construir una presa 2 años, tardaban un montón. Entonces, el gabinete de la reina pues, decidió crear una metodología que se llama Prince2, para gestión de proyectos, para tener medido, calculado exactamente cuándo esas obras, cuándo esas infraestructuras estaban terminadas, había riesgos, si no había riesgos, ¿de acuerdo? Los tiempos, y eso permitía tener una metodología de trabajo. ¿Vale? Después llegaron los americanos y desarrollaron la metodología PMP, Project Management Practitioner. Es un certificado que te certifica como gestor de proyectos. Y bueno, pues yo voy a trabajar en la industria, me dicen, bueno, yo tengo esta certificación, etcétera, etcétera. Pues bien, estas metodologías son más bien industriales y recientemente la Comisión Europea ha puesto en marcha una metodología que se llama PM2, Project Management Methodology. ¿De acuerdo? Es similar a estas metodologías que llevan tiempo funcionando, es propia de la Comisión Europea, es una metodología que es abierta, que os podéis descargar todos los artefactos, todas las guías, etcétera, etcétera, y que son las que se utilizan para, primero, preparar propuestas de proyectos europeos. Tenéis que entender una serie, yo lo llamo palabras raras, ¿no? Tendréis que aprender lo que es un work package, un paquete de trabajo, tendréis que aprender lo que es un deliverable o entregable, tendréis que entender hacer un análisis de riesgo, tendréis que entender una serie de conceptos que son los que se utilizan en el día a día para la preparación de un proyecto europeo. Si entendéis esto que yo os voy a contar hoy, me da lo mismo si el proyecto es de medio ambiente, si es de educación, si es de formación, si es de lo que sea. Porque si algo tiene bueno la Comisión Europea es su ánimo de simplificar, los formularios van a ser todos muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es entender esto que os estoy contando. Después ya hablaremos de si es de innovación, si es de formación, pero vais a tener que entender, y es lo que vamos a dedicar en esta sesión, pues entender este concepto, que es esto del PM2, que es esto de un formulario europeo, que vais a ver que es lo mismo. Porque, por ejemplo, en España es un desastre. Yo os voy a venir aquí a contar que Europa tiene pues, 1,8 billones de euros y muchos de ellos se gestionan de esta manera. En España un ministerio tiene un formulario, un ayuntamiento tiene otro formulario y otra plataforma. Cambias de ministerio y el formulario cambiado. Es decir, es una locura. Mientras que la Comisión Europea vais a ver que tiene un portal único, que es el Funding and Tenders, en el cual os vais a poder presentar y vais a ver que la metodología pues, es relativamente bastante más sencilla, bastante más unificada y desde Bruselas siempre se intenta unificar todo esto y si entendéis este concepto, fenomenal. Luego ya es conocer las convocatorias, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a entrar en algo, ¿a qué habéis venido todos hoy aquí? ¿A por? ¿Pero qué queréis? Financiación, la plata, A ver, no utilicéis eufemismos, habéis venido a lo que viene toda la gente en España, aquí y en todos los lados. La plata, ¿no? ¿O hay alguien que no? Porque lo sacamos enseguida, ¿eh? ¿Vale? Bien, la plata, bien. Pues lo primero que os quiero transmitir es que, bien, todo esto está muy bien, ¿vale? Pero lo que más me importa a mí es, ¿plata para qué? ¿Qué queréis hacer? Y yo os podré contar mucha metodología tal, pero muchas veces el tener claridad de ideas de qué es lo que quiero hacer con esa plata, con esos fondos que vamos a aprender todos a pedir aquí, me parece más importante que el resto. Ya hablamos de idea y ya hablamos de otra cosa, que es con lo que vamos a empezar ya el curso, que es muy importante, que además fue la primera pregunta de Alejandra el otro día cuando estábamos comiendo, que son los indicadores.
plata para qué, pero qué es exactamente lo que quiero hacer. Porque todos tenemos ideas. Vamos a hacer formación. ¿Cuántos cursos? ¿Cuántos módulos? ¿Cuántos análisis de necesidades? ¿Cuántas personas van a participar? La Comisión Europea tiene ahora mismo una metodología muy bien estructurada, ¿de acuerdo? En la cual vais a ver que lo menos importante es justificar económicamente el proyecto con facturitas para que todo cuadre. Quieren resultados y quieren buenos resultados. Entonces, es importante saber qué es lo que queréis hacer, pero vais a tener que medir. Y os van a evaluar no porque una factura no cuadre. Ahora están apareciendo unas metodologías que se llaman lump sum de justificación, sumas globales o costes unitarios. ¿Vale? La comisión es flexible. La comisión, si hay errores, muy flexible. En cuanto pilla a alguien que está intentando hacer algo, lo machaca. Algo no correcto. Pero normalmente quiere flexibilidad y lo que quiere es resultados, más que como en España, que os cuadren exactamente. Si me ha dado 3.125 euros, que me cuadren con los justificantes. Entonces, lo importante, y ya os lo podéis grabar, os lo tatuáis, indicadores. Quiero fondos europeos, quiero plata europea para hacer el qué idea y cómo voy a medir eso. ¿De acuerdo? Entonces los indicadores, un tema muy, muy importante. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Pues ya hemos acabado. Vámonos. Ya el resto ya lo leéis. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar ya. Y por favor, ya vamos a estar mucho tiempo, o sea que no... Si tenéis dudas o cuestiones, pues las vais preguntando. Y vamos a empezar con el módulo 1. Yo voy a intentar haceroslo lo más didáctico y dinámico posible. Bien, los objetivos de la jornada, ¿vale? Como todo curso también, pues yo vengo aquí con una serie de objetivos. Primero, que conozcáis los principales programas europeos que pueden financiar proyectos, ¿vale? Tanto de entidades privadas como de entidades públicas en Venezuela. Que entendáis algo que muchas veces también es difícil de comprender, que es el concepto de proyecto europeo. ¿Vale? Es algo al que dedicaremos bastante tiempo porque me parece bastante importante. Que manejéis las fuentes de información más importantes de la Comisión Europea para poder buscar información, presentaros, buscar socios, lo que necesitéis. Aunque como todo avanza muy rápidamente, Juanma, no sé si te acuerdas, antes teníamos una habitación entera con el diario oficial de la Unión Europea, con todas las convocatorias, bueno, era tremendo. Ahora mismo, ¿sabéis cuál es la herramienta más importante para tener información de financiación europea? Google. Está todo ahí. Está todo en la red, ¿vale? Se está grabando esto, ¿no? Bueno, Google o cualquier otro navegador. No quiero... Bing a mí no me gusta mucho, pero bueno. Bueno, fuentes de información. Lo tenéis todo en la red. No es una excusa. Es decir, es que no encuentro, es que tal. Todo está en la red. ¿De acuerdo? Y si no lo encontráis, preguntáis a vuestro amigo más íntimo, que últimamente veréis que en los jóvenes es el ChatGPT, pues le preguntáis también a ChatGPT que os vaya diciendo que funciona muy bien, o cualquier otra inteligencia artificial. De hecho, uno de los ejercicios que traía, si es posible, pues bueno, vamos a intentar utilizar inteligencia artificial para hacer un proyecto europeo. ¿Vale? Bien, otro objetivo. Que entendáis que eso asusta mucho a las empresas, que es la búsqueda de socios. No es que vuestra empresa tenga que tener un socio. No, oiga, mi empresa es mía, no quiero meter el capital, nada. Vais a ver que el trabajo con instituciones, con este tipo de proyectos es colaborativo. ¿Vale? Normalmente, en España, me imagino que aquí, llega una administración y te da a tu entidad una ayuda. Y es una relación biunívoca. Te doy, yo tengo mi número fiscal, me dan un dinero y yo hago lo que quiero, me lo gasto, pero es solo a mí. Aquí me imagino que sea lo mismo, ¿no? El ministerio, quien sea, da un dinero a una entidad y vosotros subcontratáis, hacéis una serie de cosas, ejecutáis, justificáis y ya está. Pues bien, Bruselas vais a ver que vais a tener que trabajar con varias entidades.
Va a haber alguien que va a ser el director de orquesta, que es el coordinador del proyecto, y vais a ver que hay toda una serie de socios, y esos socios son miembros del proyecto, y cada uno va a recibir su parte, cada uno va a tener una serie de actividades a hacer, ¿de acuerdo? Y sus responsabilidades. ¿Vale? Entonces vais a ver luego ejemplos que vamos a tener proyectos europeos de un socio o proyectos europeos de 45 socios. ¿Vale? Y cada uno va a tener su financiación, va a tener sus responsabilidades, va a tener que firmar un contrato, va a tener que firmar una serie de cosas. Y imaginaros en un proyecto de 45 socios, sin metodología de gestión, estáis abocados al desastre. No hay manera de gestionarlo si no tenéis y entendéis esta metodología de PM2, de dividir un proyecto en work packages, en tasks, en tareas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, pero que entendéis este concepto y que no le tengáis miedo al tema de los socios. Vas a tener que tener socios de América Latina y vas a tener que tener socios de Europa. Preferiblemente de España, si es posible, ¿vale? Lo digo así bajito, pero bueno, toda la Unión Europea también puede participar, ¿vale? Bien, después, otra cosa que os voy pidiendo ya, para ir entrando en calor, activar la neurona, ir pensando ideas de proyectos, cosas que os gustaría poner en marcha, ideas, conceptos, ¿de acuerdo? Para luego, cuando hablemos de encontrar convocatorias, que más o menos pues tengáis una idea para intentar cuadrarla con cualquier convocatoria de las que os vamos a comentar para ir afinando un poquito. Pero básicamente aquí os vamos a comentar pues unas poquitas convocatorias, ¿vale? Y bueno, pues básicamente mi idea estupenda sería que cuando termináramos el miércoles por la tarde, apagamos el ordenador y todo, seáis todos los que estéis aquí capaces de presentar un proyecto europeo sin ayuda. Porque no vais a necesitar ni firma digital, incluso para poder presentar un proyecto europeo, ni una certificación, ni nada. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a analizar muchos casos, Juanma nos va a comentar muchos casos, muchas experiencias, y yo sería feliz si después de esta jornada pues nos viéramos el año que viene y dijéramos, pues mirad, oye Juan, que de esta jornada que vinisteis el año pasado hemos presentado 7 proyectos, nos han aprobado 2, etcétera, etcétera, eso sería una maravilla, ¿vale? Pues estos más o menos son los objetivos de la jornada de hoy. Y os voy a soltar un rollo ahora histórico, pero es importante para que... Vamos a hablar un poquito de historia, ¿vale? Presupuesto de la Unión Europea 14-20. ¿Qué nos va a contar este señor? Bueno, pues es importante porque bueno, todavía está sin gastar todo, ¿eh? Todavía hay algunos fondos que están por ahí. Pero bueno, básicamente para que veáis, 960.000 millones de euros era el presupuesto que tenía la Comisión Europea, ¿vale? En aquel periodo. Deciros que la Unión Europea normalmente publica lo que se llama un marco financiero multianual, que pueden ser de 5 o 7 años, generalmente lo suele hacer por 7 años, y es una especie como de, llamémosle, presupuesto para 7 años. ¿Sabéis por qué? ¿7 años? En un país normal, ¿cuántos años tenemos de elecciones a elecciones? 4 o 5. Pues llega un gobierno, está 4 años y cuando cambia todo lo del anterior. Y así vamos dando tumbos, todo. Entonces la Unión Europea alarga ese plazo y todos los Estados miembros, independientemente del color que tenga el gobierno, tienen un compromiso adquirido de 7 años. Por eso vais a ver que siempre hablamos, qué raros son, ¿no? Dice el 14-20. Ahora estamos en el 21-27. No hemos terminado el periodo. Vamos a hablar luego del 28-34. Entonces son periodos presupuestarios en los cuales la Comisión Europea marca los techos de gasto y nadie puede gastar más. Y todo el mundo se compromete a ese presupuesto. Y no hay grandes disparidades en los presupuestos porque ya se han pactado. Entonces esto es importante. Entonces, en este periodo 14-20, que queda un poquito sin gastar, aproximadamente el presupuesto de la Unión Europea fue 1 billón de euros, que para que os hagáis una idea es el presupuesto que tiene la Unión Europea, que es una vez el Producto Interior Bruto de España. Es decir, en Bruselas hay un señor, que además lo conoce muy bien Juanma, que es el que reparte, tiene un talonario y reparte 1 billón de euros a todos los proyectos que se están presentando. Una cantidad muy importante que no podéis despreciar. Porque si no lo aprovecháis vosotros, los que estáis aquí, lo van a aprovechar los colombianos, lo van a aprovechar los peruanos, lo van a aprovechar otros países que están en el ranking y que están recibiendo bastantes fondos de esto. Entonces, hoy la idea es que, por favor, animaros a aprovechar estos recursos.
que son importantes. ¿Vale? ¿Os parece mucho o os parece poco? Yo es que cuando paso de 3 ceros me pierdo. No sé si... No lo he visto, no sé dónde está, pero bueno, debe ser brutal esto. Bien, pues en aquella época se marcó la Comisión Europea unos objetivos, que era un mantra, la Estrategia 2020, Pilar seguramente la conoce, ¿te acuerdas? El crecimiento inteligente, crecimiento sostenible, crecimiento integrador. Sabéis que toda entidad política tiene que marcar, tiene que tener un presupuesto y tiene que tener unos objetivos. Pues estos eran los objetivos de la Unión Europea en aquel momento. ¿Y por qué os cuento esto? Porque fue en este periodo, el 14-20, que empezaron a forzar, a obligar el tema de los indicadores. Está muy bien, yo me gasto dinero, está muy bien que yo te dé 1 millón de euros para lo que sea, pero después de un tiempo hay que decir, ¿y qué habéis hecho? ¿Qué se ha hecho? Claro, yo me acuerdo cuando estaba en la Generalitat Valenciana, yo llevaba los fondos estructurales para la región de Valencia, la de allí, no la de aquí. Y me acuerdo, llevaba el Fondo Social Europeo, tuvimos una reunión y dijeron, bueno, señor Viesca, ¿cuántos empleos han creado con el Fondo Social Europeo? Le hemos dado a la región 2.000 millones de euros y ¿qué resultados? Pues mire, hay más desempleo todavía. Entonces, veis un poco que a partir de esa época la Comisión dijo, bueno, vamos a ver, seamos serios, vamos a marcar una serie de indicadores comunes para toda la Unión Europea para luego decir, oye, hemos invertido 960.000 millones de euros, ¿cuántos kilómetros de ferrocarril hemos hecho? ¿Cuánto empleo hemos generado? Pues bien, todo eso que se está haciendo a nivel macro, fijaos, en aquel periodo se marcó crear empleo para el 75% de las personas, 3% de inversión en el Producto Interior Bruto de cada Estado miembro. Yo cuando nací oía ese objetivo. A día de hoy todavía creo que en España desde luego no lo hemos conseguido. Pero bueno, es marcarse vectores de dónde quieren ir. Entonces, todos estos indicadores que aparecieron ahí, ahora en este periodo es casi una obligación. Entonces, si queréis dinero, si queréis la plata, vais a tener que pensar exactamente qué queréis hacer y qué queréis conseguir. Voy a hacer un nuevo proceso de depuración de agua por ósmosis inversa. Bien, estupendo. El papel es muy sufrido. ¿Cuántos metros cúbicos de agua vas a tratar con esa tecnología que te voy a financiar? Y es difícil, ¿eh? Proyectos con inteligencia artificial vais a poder hacer muchos. Ahora hay que pensarlos bien. ¿A cuánta gente voy a formar? Voy a hacer programa de movilidad de estudiantes. ¿Cuántos? La movilidad es muy fácil. ¿A cuántos te vas a llevar con Erasmus? Hay que medir, hay que calcular, hay que sacar cifras. Es decir, es un proceso que a mí me parece, por eso empiezo por esta historia, que no para contaros aquí un rollo, para que penséis siempre que cada vez que vayáis a presentar algo tengáis claro qué es lo que queréis obtener. Porque os van a evaluar, la Comisión Europea os va a evaluar por cumplimiento de objetivos. Como digo yo, es el método del palo y la zanahoria. Es decir, y hay algunos programas en los cuales si no cumples, te reducen el porcentaje de cofinanciación de tu proyecto. Y para mí es uno de los principales errores que veo en la ejecución, evaluación, porque también somos evaluadores en Finnova, en la evaluación de los proyectos. El bla bla escrito es muy fácil. Se nota mucho cuando un proyecto no está trabajado. Pero muchísimo, lo veréis. O sea, puedo tardar una mañana en hacer un proyecto con inteligencia artificial. Pero vamos, se palpa y bueno, puedes patinar tremendamente. ¿Vale? Pues bien, más o menos, pues estos objetivos fueron los que se marcaron una serie de indicadores. Sabéis que tenéis mucha tipología de indicadores, indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos. Generalmente vamos a utilizar casi siempre indicadores cuantitativos, ¿de acuerdo? Y un indicador no es más que una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar cambios y progresos de mi proyecto. ¿De acuerdo? Parece fácil, ¿eh? Parece fácil. No es fácil. ¿Por qué? Fijaros. Porque vais a tener que definir qué es lo que quiero hacer.
lo primero, y tenerlo claro. Quiero conseguir esto. Por ejemplo, en Horizonte Europa se llaman KPIs, Key Performance Indicators. KPIs del proyecto, estupendo. Yo estoy seguro de que todos los que estéis aquí, que tenéis los proyectos pensados, vais a saber qué es lo que queréis hacer. Pero, y esto también os lanzo aquí esta idea de fuerza, todo proyecto europeo tiene 3 partes muy importantes. Una que se suele llamar el objetivo general, la excelencia del proyecto. Por ejemplo, en Horizonte Europa, todos los investigadores saben perfectamente qué es lo que quieren hacer. Y es una parte que normalmente yo doy por supuesta que los que estéis aquí la sabéis. ¿Vale? Es decir, bueno, tengo claro qué quiero obtener con mi proyecto. ¿Vale? Pero hay una parte que la Comisión Europea, y esto es muy particular de la Comisión Europea, es que vamos a ver, ¿para qué sirve si yo invento la rueda si luego nadie la conoce? ¿Queda en un cajón? Cuando estaba en Bruselas, yo trabajaba en Bruselas, había una sala más grande que está lleno de productos y resultados muy buenos que nadie conocía. Entonces, hay una parte que la Comisión Europea habló mucho que es el impacto. ¿Qué impacto va a tener mi proyecto? ¿Cómo voy a comunicar, Carlos, la importancia de comunicar en los proyectos? ¿A quién va a llegar esos resultados? ¿Cómo voy a dar a conocer eso? Es decir, esto no es algo que os vamos a pagar a vosotros. Bueno, yo no voy a pagar, perdón, que va a pagar Pilar y la Comisión Europea. O sea, os van a dar un dinero para hacer un proyecto y esos resultados han de ser extrapolables o se han de dar a conocer al resto de entidades de América Latina. Entonces, lo que os van a pedir también es impacto. Os van a pedir a cuánta gente queréis llegar, a cuánta gente vais a comunicar, qué impacto ambiental va a tener tu proyecto. Si es un proyecto de investigación, a cuántos científicos vais a llegar. Si es un proyecto social, a cuántas ONGs. Es decir, impacto. No vale que os quedéis vosotros. Esto no es algo que es vuestro, es algo que tenéis que dar a conocer y la Comisión Europea cada vez está abriendo más bases de datos de Open Science, ciencia abierta. Es decir, cuando financia con dinero público innovación e investigación, eso evidentemente es público. Quitando que haya por ahí algún derecho IPR de la propiedad, patentes o lo que sea. Pero digamos, eso se ha de conocer. Entonces tenemos primero excelencia, segundo el impacto y tercero una parte muy importante. Voy a cortar esta presentación, yo os voy a poner un ejemplito, sin ánimo de asustaros, no os hagáis... Cierra la puerta con llave, por favor, no vaya a ser que se me empiece la gente. Bien. Nos vamos a Cordis, que lo tengo aquí preparado, ¿vale? Cordis es la base de datos de proyectos de I+D+I de la Unión Europea. Creo que tiene desde el 5º programa marco. Yo ya empecé a trabajar con este 5º programa marco. Podéis hasta calcular mi edad, pero no os la voy a decir. ¿Vale? Entonces voy a buscar un proyecto cualquiera que yo llevo siempre preparado. Y vamos a buscar, a ver qué sale por aquí, si tenemos suerte. Bueno, y nos encontramos aquí pues un proyecto, ¿vale? Que, bueno, también, ya os lo avanzo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué pone aquí? Está en inglés. ¿Vale? Vais a ver que a mí me hace gracia porque la Unión Europea es la única organización internacional en la cual el idioma oficial para hablar no incluye a ningún país de habla inglesa como primera lengua oficial. Salió el Reino Unido, no hay ninguno. Irlanda, el primero es el gaélico. Malta, el primero es el maltés. Pero no hay ningún país ahora mismo cuya primera lengua oficial es el inglés. Y todos hablamos en inglés, pero bueno. Entonces, bueno, tenemos aquí un proyecto para crear sistemas de alimentación, etcétera, etcétera. Y este es un típico proyecto europeo. ¿Vale? Y esta es la base de datos, aquí tienes una descripción, objetivos del proyecto, la parte que más os gusta, 11 millones de euros de subvención, que ya os veo, ya estáis ya contentos todos, ¿no? Ya os veo sonreír a todos, ¿vale? Bueno, pues 11 millones de euros, empieza el 15 de septiembre, termina el 30 de septiembre, etcétera, etcétera. Coordina, dirige, es el coordinador del proyecto, una universidad italiana, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los socios del proyecto. ¿Vale?
el coordinador y aquí tenemos todos y cada uno de los socios. Como podéis ver, tenemos todo tipo de empresas, ciudades, universidades, centros de investigación, así hasta 45 socios. Está Brujas, ¿vale? Fijaros la cantidad de países participantes, ¿vale? Y aquí tenemos, fijaros España, tenemos un ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, una fundación y una universidad participando. Y lo curioso que es que veis que cada uno tiene una cantidad que la Comisión Europea le va a dar para hacer actividades. ¿Vale? Este es el ejemplo, digamos, un ejemplo extremo, no os asustéis. Pero quiero que veáis un poco y que sigo. Tenemos Macedonia, tenemos todos los países, ¿de acuerdo? Bueno, 45 socios. ¿Habéis trabajado alguna vez en algún proyecto con 45 entidades? Es que casi somos los que estamos aquí trabajando, ¿no, verdad? Bien, pues entonces lo que os quería decir, primera parte de un proyecto, la excelencia, segunda parte del proyecto, el impacto, y tercera parte muy importante del proyecto, que eso lo mira mucho la Comisión Europea, es ¿cómo voy a gestionar mi proyecto? Es decir, no hay nadie, puedo aseguraros, de los que estéis aquí, que liderar un proyecto con 45 socios, llegas el primer día y tienes que andar tomando Valium y estas cosas, porque como no, o sea, se te descontrola el proyecto. Y es muy fácil, o sea, ya un proyecto de 3 socios hay que tener muy claro qué es lo que hace cada uno, imagina las 45. Entonces, vais a ver que hay una parte en todos los proyectos que, pues bueno, es la parte de gestión. ¿Cómo voy a gestionar el proyecto? Y muchas veces os van a preguntar, bien, tú eres el más listo porque tu excelencia, tu proyecto es el más estupendo, lo vas a comunicar muy bien porque está Carlos Corao que ahí le da vida al proyecto y todo lo que sea y tal, pero ahora dime, ¿cómo lo vas a gestionar? Y para eso está la metodología PM2 y os van a pedir, dígame usted las estructuras que va a tener dentro de su proyecto. Venga, ¿qué se os ocurre dentro de un proyecto? ¿Qué estructuras podemos tener?